Primer tiro, capítulo E, cuarta parte. Desde Gladstone hasta Mackay, aún en Queensland, Australia. Las amenidades de la carretera. Marzo 25 de 2012. Amanecí toda adolorida y tiritando de frío. Con ese malestar no quería ver otra vez a las gorditas y su café horrible. Pero no podía empezar a pedalear con el estómago hueco y el cuerpo entumido después de una noche verdaderamente incómoda en ese lugar horrendo. Por otro lado, el área de descanso más próxima se encontraba a 66 kilómetros y de ahí otros 38 kilómetros para Clearview, Queensland. Toda esa ruta sería sin poblaciones o villas, al menos eso indicaba el mapa. Después de comprar agua caliente para mi avena y desayunar, me preparé para dejar ese lugarejo. Empecé a pedalear con trabajo, pero empecé. Irónicamente, a solo unos kilómetros más adelante encontré otra gasolinera y la verdadera área de descanso, pero en fin, la mala noche ya había quedado atrás. Otra vez el camino me pareció muy largo, pero amable. Pocas pendientes y algunas curvas en esos 73 kilómetros, desprovistos de acotamiento la mayoría de ellos. La hostilidad provino de los trailers, que ignorando la estrechez de esa vialidad, reclamaban a empujones el espacio. Intentos de bosque verdeaban el trayecto. Parecía que se defendían de la invasión de los pastos. En esos terrenos, después de una curva, descubrí sobre el costado que me desplazaba una esbelta penca de nopales. ¡Nopales! Fue la primera y la única que vi en todo el recorrido. Meses después sabría la razón de la ausencia de esa especie vegetal en Australia. Alguien allá arriba escuchó mis quejas respecto a lo largo y aburrido del camino, porque en los últimos kilómetros a Clearview me proporcionó una serie de grotescas diversiones. Para iniciar, con agrado vi aparecer de nuevo los acotamientos del camino que me libraban de competir por el espacio en el carril principal. Desafortunadamente, aparecieron en medio de los mismos The Rumble Strips. Era una línea intermitente de topes reflejantes o vibradores que servían para evitar que los conductores de vehículos se durmieran al volante. Esa simpática y útil adaptación de los acotamientos le daba en la madre a los ciclistas. Además de todos los peligros e inconvenientes, teníamos que ir sorteando esa raya nefasta que descuadraba la cadera y a las bicicletas. Otra graciosa amenidad fueron los tramos del acotamiento que estaban fracturados, ahuecados e inundados de agua. Eran un peligro circular sobre de ellos. Se necesitaba hacer zigzag y luego trutru con la bicicleta para ir bordeando ese desastre. Como si la emoción no fuera suficiente, había que enfrentar algunos trabajos de cirugía reconstructiva en el camino, que más bien parecían pegotes frankensteanos. Con la noble intención de rellenar los huecos de la carpeta asfáltica, habían desparramado torpemente el material a la orilla de la carretera, formando turrones negros y emplastados, que transformaban el camino en auténticas pistas de obstáculos para las bicicletas. Por último, en un afán de mantener en alerta a los conductores en esa zona de fatiga, de tramo en tramo aparecían unos ingeniosos letreros que se alternaban con preguntas y respuestas. Primero aparecía un cartel formulando una cuestión. Floral Emblem of Queensland, es decir, emblema floral del estado de Queensland, y unos kilómetros adelante en otro cartel afloraba la respuesta. The Cooktown Orchid, la orquídea no sé de qué. Y finalmente, el tercer letrero advertía, Keep playing trivia, it may save your life. Es decir, continúa jugando adivinanzas que pueden salvar tu vida. ¡Ay, pero qué simpáticos e inteligentes! No cabe duda que el humor, la diversión y el ingenio se interpretan de forma por demás distinta de una cultura a otra.
Llegué casi a las 3 de la tarde a Wallapolly. Era una pequeña área de descanso. Programé hacer un alto en ese lugar para comer algo y tomar agua antes de seguir de frente. Me recosté en una banca para descansar un poco y me quedé dormida más de 1 hora. Cuando desperté, eran las 5 de la tarde y tenía pendientes más de 30 kilómetros hacia adelante. Sin embargo, el descanso funcionó. Pedaleaba más rápido y con fuerza, a pesar de que empezó a llover y no paró hasta que llegué a Clearview ya de noche. El camino se convirtió en Y y dudé hacia dónde avanzar porque la desviación que indicaba Clearview me pareció muy oscura e incierta. Unos minutos antes había visto un cartel que anunciaba la siguiente área de descanso y sentenciaba: Rest or Rip. Descansa o muere. Afortunadamente pasó un ciclista a esas horas y me indicó el camino correcto. Avancé despacio. Poco a poco se fue iluminando la escena y apareció el pueblo. Primero pasé un lugar que asemejaba una gasolinera, luego una tap o taberna. Más adelante otro letrero indicaba que el área de descanso estaba a 2 kilómetros, los cuales recorrí velozmente y pronto la encontré. Era un área bien acondicionada, con algunos coches y casas rodantes estacionados alrededor. Se veían incluso casas en la periferia. En una de las mesas de picnic, algunos chamacos tomaban y fumaban cosas apestosas que me provocaron intranquilidad. A pesar de todo, instalé mi campamento en una de las bancas. Recuerden que me inhibía la idea de dormir sobre la mesa de picnic. No hay que perder el estilo, bromeaba. Fue otra noche fresca, inquieta y de mucho viento. Marzo 26 de 2012. Amanecí al lado de la playa. En la noche no me percaté de esa cercanía. Por eso hacía tanto viento. Me despertó otra vez el ruido de unos pájaros que picoteaban la mesa de cemento en la que acampé. Pienso que los dibujos en estilo de puntillismo, o sea, puros puntitos, que ostentaba la superficie de la mesa, engañaban a las aves quienes los percibían como pequeñas semillas, sobre todo las de color marfil. Levanté poco a poco mi campamento, realicé mi aseo matutino y comí algunas semillas con agua. Me sentía cansada después del pedaleo del día anterior, pero más bien era por falta de comida con más sustancia que solo cereales, es decir, me faltaban proteínas. Inicié la jornada sin ánimo. Incluso me dolía la espalda, un dolor raro y nuevo que parecía debilidad. En el mapa aparece una gasolinera enfrente de Clearview. Ahí me tomaré un café, pensé, pero nunca encontré esa gasolinera. Continué sobre la carretera y vi un letrero de cartón que anunciaba café a más de 15 kilómetros hacia adelante. Solo había recorrido unos 3. Pedaleaba muy lento, sin fuerza. Me sentía débil en realidad. El pueblo de Carmila, Queensland, estaría ubicado después de los siguientes 18 kilómetros, pero antes debería aparecer el lugar del café que había anunciado. Era mi esperanza, porque además la batería de mi teléfono celular estaba totalmente descargada y necesitaba algún establecimiento en donde recargarla con energía eléctrica. Por fin llegué al café y sí, disfruté de un buen café y un muffin o panqué de vegetales. Todo estuvo muy bueno, pero no fue suficiente. Compré además una palanqueta de ajonjolí y creo que esa fue la que me salvó y me dio energía. De cualquier forma, tuve que permanecer en ese lugar otro rato para recargar mi celular, porque se había cargado en falso la primera hora que lo enchufé a la corriente eléctrica. Traté de dormir un rato colocando mi espalda al sol, por si acaso el dolor era de frío. Empero, el dolor no disminuyó. El muffin y el ajonjolí surtieron efecto y me animé a pedalear hacia Sarina, Queensland. Sin embargo, al pasar frente a Carmila hice otro alto. Seguía con hambre,
Así que en un establecimiento compré una pieza de pollo frito y una Coca-Cola. Me sentí mejor. Ya no tenía hambre. Así que aproveché para descansar mientras recargaba mi celular hasta el 80% y trabajaba un rato con mis documentos en la pala. Casi a las 4 de la tarde me dije, ya tendría que ir rumbo a Sarina. Son 63 kilómetros y otra vez voy tarde. El camino a Sarina, Queensland, fue relativamente rápido. Sin embargo, al llegar a esa ciudad, estaban arreglando el camino y la avenida principal. Todo era confusión. Traté de buscar el área de descanso, pero no la encontré y seguí pedaleando de frente hacia la carretera. Antes de salir del pueblo, vi una gasolinera de 24 horas, pero no encontré condiciones para pernoctar ahí. Así que solo compré un café. Necesitaba descansar un poco. Ahí sentada descubrí que el área de descanso estaba justo frente a la gasolinera y decidí atravesar hacia ella. En el camino antes de cruzar la calle estaba la oficina de correos y una banca al lado de la puerta. Ahí en la semioscuridad pude ver a un tipo sentado en la banca, como esperando que alguien pasara. Me latió mal y me regresé a la gasolinera. Había una parada de autobús con una banca y pensé, aquí puedo descansar. Cuando estaba acomodándome, pude ver que el hombre de la banca en la oficina de correos ahora se cruzaba hacia el área de descanso, justo donde pensaba acampar o descansar un rato. Me latió peor. De hecho, el hombre trataba de ocultarse de mí tras unos árboles y de repente se asomaba de nuevo para espiarme. Entonces me dije, no, aquí no me puedo quedar. La siguiente gasolinera de 24 horas estaba a 19 o 20 kilómetros. Así que me dije, ni modo, a pedalear otra vez. Para mi sorpresa, no me sentía muy cansada. De hecho, pedaleé con fuerza y velocidad. La lámpara frontal de la bicicleta estaba recién cargada y alumbraba muy bien el camino. Me sentía confiada y calculé que sería 1 hora y un poco más para llegar a la gasolinera en cuestión. De esta forma, casi sin sentirlo ni planearlo, rebasé por primera vez los 100 kilómetros de recorrido. Para ser más exacta, fueron 113 kilómetros en un solo día. Incluso me sentía con fuerza para llegar perfectamente a Mackay, Queensland. Solo me faltaban 16 kilómetros. Pero, ¿dónde pasaría la noche si llegaba hasta la ciudad? Era más difícil acampar en una ciudad. De hecho, no estaba permitido hacerlo. Fue por eso que me detuve en la siguiente gasolinera de 24 horas que encontré después de atravesar el temido lugar llamado Alligator Creek. Esa estación de combustible no tenía facilidades para reposar abiertamente. Sin embargo, pude darme una buena ducha, elaborar mi reporte semanal, tomar té gratis y descansar mis piernas. Ubiqué mi sitio de trabajo en unas mesas de metal que se encontraban afuera del restaurante de la gasolinera. Comenzaba a llover, después de medianoche. Me puse el poncho de plástico que traía como parte del equipo para la lluvia, que también ayudó a protegerme de los insectos que no dejaban de molestar. Me recargué en un estante de metal que estaba a mis espaldas y de esa forma me quedé dormida. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Pues suscríbete a este canal para que puedas conocer toda la historia. Espera un relato completo cada semana. Hasta entonces.